Hola a todos, o como diría Borges, hola a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio del blog del Tuco, nuestro rinconcito en YouTube donde charlamos, reflexionamos y sobre todo pensamos en libertad. Soy Paola Mansi y hoy estoy súper entusiasmada porque vamos a meternos en un tema que está dando que hablar, el liberalismo. Hay mucha confusión en el uso de ciertos términos y esto deriva en prejuicios, debates interminables y situaciones confusas. Para esto vamos a estar charlando con Gastón El Tuco Gardela. Hola Gas. Hola Pau, efectivamente hay bastante confusión y vamos a ver si podemos traer algo de luz a este tema. Buenísimo. Entonces, empecemos con una pregunta básica. ¿Qué es el liberalismo? Bien, el liberalismo es un conjunto dinámico y evolutivo de ideas. No es una doctrina ni una ideología, entendiendo ideología como un cuerpo estático de ideas y conclusiones irrefutables. Es al mismo tiempo un filtro por medio del cual se puede analizar la realidad humana. Es también un método de estudio de esa realidad y además, quizás como el aspecto más importante, es una forma de vivir y pensar, ya que es el comportamiento de un liberal lo que lo define como tal y no tanto lo que dice creer y defender. Ajá, ok. Si no es una doctrina, ni tampoco una ideología, ¿qué es exactamente entonces el liberalismo? Bueno, es tal la diversidad del pensamiento dentro del liberalismo que se torna un tanto difícil encontrar una definición que lo englobe todo. Podemos encontrar unas cuantas ideas que son la base del pensamiento liberal, gracias a las cuales estaríamos en condiciones de asegurar que tal persona es liberal y que tal otra no lo es. Quizás el más importante de estos principios sea la defensa de la libertad del individuo, entendiendo libertad en su concepción negativa. Libertad negativa, entonces quiere decir que hay una libertad positiva. ¿La libertad no es una sola? En realidad sí, la libertad es una sola, pero hay quienes llaman libertad a cosas que no lo son. Te doy un ejemplo. Hay quienes aseguran que cuando una persona no tiene los medios para hacer algo, esa persona no es libre de hacer eso. Esto en realidad no es libertad, aunque la llamen libertad positiva. Quizás se trate de capacidad de hacer algo. Imagínate que querés volar como Superman. En ese momento nos surgen dos preguntas. ¿Podés volar? ¿Sos libre de volar? Y bueno, no puedo volar, pero puedo intentarlo. Eso sí, me voy a pegar un golpazo en el suelo. Exacto. Lo que no tenés es la capacidad de volar, pero sí tuviste la libertad de intentarlo, ya que no hubo absolutamente nadie que te lo impidiera. Claro. Bueno, y ahí está la clave de la cuestión. Hay libertad cuando no hay coacción, es decir, no hay nadie que por medio de la fuerza te impida hacer algo o que te obligue a hacer algo que vos no querés hacer. Sin embargo, hay gente que cree que para que una persona sea libre hay que proveerle los recursos para que pueda llevar adelante sus proyectos de vida. Eso no es libertad. Entonces, ¿qué defienden los liberales? Bueno, lo que defendemos en definitiva los liberales es que nadie por medio de la fuerza te impida hacer algo que vos tengas pensado hacer o te obligue a hacer algo que no querés hacer. Ajá, ok, está muy interesante. Entonces, todo se resume a la libertad negativa. Y cuando le ponen adjetivos a la palabra libertad como libertad de expresión, de culto, libertad de comercio, ¿de qué están hablando? ¿Son libertades particulares o es todo lo mismo? Bien, exactamente. Son derivados de la libertad negativa o aplicaciones del mismo concepto. Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿qué significa? Significa que nadie te impida expresarte. Vos sos libre de expresarte. ¿Cómo lo haces? Es cosa tuya. No pretendas obligar a nadie que te dé un micrófono para expresarte. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo mismo para las demás cosas. Nadie te tiene que impedir creer en el Dios que se te dé la gana o directamente no creer en nada. Sos libre de hacerlo y nadie tiene el derecho de impedírtelo. Tampoco con el comercio. Vos tendrías que ser libre de comerciar con la persona que vos quieras
y los bienes que se te ocurran comerciar. Entonces, todo esto quiere decir que lo que el liberalismo busca es que nadie agreda la libertad de nadie. Exactamente. Esa es otra ahí viene otro principio básico del liberalismo, que es el principio de no agresión. ¿Qué significa el principio de no agresión? Bueno, que absolutamente nadie tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza o la amenaza cierta del uso de la fuerza contra otro individuo. Una conclusión que se deriva inmediatamente de este principio es que el ejercicio de la libertad tiene un límite. Y ese límite es el respeto a la igual libertad que tienen los demás. Entonces, libertad y responsabilidad aparecen como conceptos inseparables. No hay una cosa sin la otra. A ver si entiendo bien. Esto significa que una persona se define como liberal dependiendo de su actitud frente a los demás. Exacto. Por eso te decía al comienzo que quizás el aspecto más importante del liberalismo es que es una forma de vivir y actuar ante la sociedad que nos rodea. Claro. Mira, pensemos lo siguiente. Cualquier persona ejerce y defiende su propia libertad, más allá de lo que piense, sienta o haga. Te doy un ejemplo. Un tirano, un dictador. Ese tipo es una porquería, pero su libertad se la defiende. Su propia libertad la defiende. ¿Vos podrías llamar a Stalin o a Hitler o a cualquiera de esos, los podrías llamar liberales? No. Sin embargo, defienden su propia libertad. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque la defensa de la propia libertad es un impulso natural del ser humano. ¿Bien? Ajá. Sin embargo, no siempre se defiende y respeta la libertad de otro. Claro. Y es ahí donde está la clave. Exacto. Es ahí donde quizás encontremos la mejor manera de identificar a un liberal, en el trato a otras personas. Mirad, siempre digo una frase, un eslogan. Defiendo mi libertad porque soy humano, pero defiendo la libertad de los demás porque soy liberal. Claro. Pero, ¿todos los liberales piensan igual? Y sí y no, mira, los principios los compartimos todos, pero luego a medida que se avanza en los distintos debates, vienen los problemas. Mira, con estos principios como raíz se desarrolla y expande el árbol del liberalismo. Debido a la enorme diversidad de ramas y subramas de este árbol, podríamos hacer una detallada clasificación de los distintos tipos de liberales que existen, analizando sus posturas y formas de ver el mundo que los rodea. Pero vamos a centrarnos en una sola de esas características, que es la visión que tienen del Estado y de la legitimidad de la existencia y de los actos del Estado. Ajá, ¿y el Estado por qué? Bueno, el Estado porque es un ente coactivo, violento y parasitario, que justifica su existencia y su accionar con el uso de la fuerza. ¿Bien? Sí. Porque tienen el monopolio de las armas, es que deciden hacer todo lo que hacen. Y es sin dudas el principal agresor de la libertad de las personas. ¿Sí? Tienen el monopolio de las armas y encima nos quitan plata para mantenerse. Claro. ¿Bien? Sí. Entonces, un ladrón común que te roba una vez al año o más quizás. Capaz que pases toda tu vida y no te robó nunca ningún ladrón. Sin embargo, el Estado está quitándote plata y obligándote a hacer cosas todos los días de tu vida. Entonces no hay duda de que es el principal agresor de la libertad. Y las justificaciones que tienen, por ejemplo, el famoso contrato social. No existe tal contrato social entre gobernantes y gobernados. Nadie firmó ni consintió semejante cosa. ¿Vos firmaste algún papel? La verdad que no. ¿Alguien te dijo que vos vas a ser obediente de los gobernantes de un país llamado Argentina? Y no. Bueno, por lo tanto, todo acto estatal está basado en la violación sistemática del principio de no agresión, que hablábamos al principio. Sí. Por lo tanto, siguiendo los principios que vimos antes, un liberal está siempre en contra del Estado, aunque sería mejor decir en contra del accionar coactivo y parasitario de las personas que componen ese ente abstracto llamado Estado. Uh-huh. Bueno,
Y es acá donde encontramos la principal división dentro del liberalismo. Existe una parte del liberalismo que, ya sea por utilitarismo o por convicción, ven al Estado como algo útil y necesario. Incluso algunos llegan a creer que el Estado es algo bueno y beneficioso para la organización de la sociedad. Es lo que siempre nos han enseñado. Exacto. Por supuesto que los liberales lo ven como algo bueno siempre y cuando sea acotado, reducido y controlado. O sea, que haya contrapoderes que controlen al Estado. Bueno, el objetivo de este grupo de liberales es hacer que ese Estado sea siempre pequeño y esté fuertemente controlado por la sociedad. Y que sea eficiente y transparente. Claro. Bueno, el otro grupo, la otra parte del ideario liberal, que como consecuencia de los principios básicos que mencionamos antes, como el famoso principio de no agresión, ve al Estado como algo lisa y llanamente malo. Listo. Esa otra parte de liberales no hay chance. El Estado es malo. Es una entidad que no tiene una justificación legítima para existir y actuar coactiva y parasitariamente. Por lo tanto, este grupo de liberales tiene como objetivo la reducción constante del tamaño. O sea, siempre hay algo más para reducir. Tanto el tamaño como la injerencia del Estado, o sea, las cosas en las que se mete el Estado. Llegando incluso a la idea de la abolición completa. O sea, chao, nada de Estado. Perfecto. ¿Y cómo distinguiríamos a esos dos grupos? Vos te referís a cómo los llamaríamos. Exacto. Bien. Bueno, informalmente se suele llamar al primer grupo simplemente liberales. Algunos suelen llamarlos liberales clásicos. No me gusta esa etiqueta, pero bueno, simplemente liberales. Y el segundo grupo, los que odie... A ver, repasemos. El primero era simplemente liberal, el segundo grupo, libertarios. ¿Está? Sí. Bueno, el liberal entonces ve al Estado como algo bueno, útil y necesario, y el libertario, en cambio, ve al Estado como algo malo. Algunos lo ven como un mal necesario y otros prefieren su desaparición, pero sí o sí, todos los libertarios sentimos desprecio por el Estado. ¿Está claro? Esto quedó claro, ¿no? Bueno, esto quisiera que los chicos, sobre todo, que se hacen llamar libertarios por ahí, que sepan que para ser libertario tenés que odiar al Estado. ¿Sí? Sí. Pero libertario, ¿no es una etiqueta que usan los de izquierda? Sí, hay debate sobre el uso de la etiqueta libertario, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Lo vamos a usar por comodidad para distinguir los dos grupos, ¿sí? Según sus visiones sobre el Estado. Bien, o sea, hay un debate sobre el tema libertario, pero por ahora lo dejemos ahí. Perfecto, los libertarios, ok. Ya podríamos entrar a analizar lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo. Paciencia, dame un ratito más. Antes de entrar en el análisis de la realidad argentina, vamos a hacer una última clasificación, que la considero necesaria para abordar la actualidad política argentina. Ok, pero más divisiones, Gastón. Bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Nos centremos en los libertarios, ¿vale? Bueno. Existen dos grupos, los minarquistas y los anarquistas. Ok. Vamos entonces por los minarquistas. Ok. Bueno, dentro de los minarquistas encontramos a aquellos que ven al Estado como algo inevitable. Ajá. Y además no ven que la anarquía sea viable, ¿sí? O sea, no la ven posible. Por lo tanto, la lucha de estos minarquistas se centra en reducir al Estado a la más mínima expresión posible. ¿Sí? El ideal sería que se dedique solamente a seguridad y justicia, nada más. Y existen otros minarquistas que ven con buenos ojos a la anarquía, pero que la creen que es imposible, al menos de corto o mediano plazo, que ven imposible que se pueda desmantelar el Estado completamente en poco tiempo. Estos minarquistas que ven con buenos ojos a la anarquía, pero se la tienen que bancar ahora, se hacen llamar anarquistas filosóficos. ¿Bien?
Ambos grupos, tanto los minarquistas normales o los anarquistas filosóficos, ven con buenos ojos y hasta necesario participar en la política partidaria, o al menos apoyar movimientos políticos liberales o libertarios. ¿Y los anarquistas son como los anarquistas de toda la vida con molotovs y las caras tapadas? No, nada que ver. Esa sabe que es la demonización que se hizo toda la vida del amplísimo espectro del anarquismo, que va desde los anarquistas de izquierda hasta los de derecha y obviamente, bueno, el anarquismo liberal. Pero no, al menos nosotros, los anarquistas liberales, no andamos por ahí grafiteando paredes y tirando molotovs. Ok, me quedo más tranquila entonces. Mira, dentro de los anarquistas encontramos 3 grupos. Están los anarquistas que yo los llamo teóricos. No sé si hay alguna etiqueta para este grupo anarquista. Son los que se llaman yo soy anarcocapitalista, punto. ¿Sí? Yo les llamo teóricos. ¿Por qué? Porque estudian y difunden las ideas del anarquismo liberal o anarcocapitalismo, como se lo conoce más. Pero no participan en la acción política y suelen ser medio reticentes a apoyar los movimientos políticos. Pero ojo, tampoco participan en movimientos de acción realmente libertaria de espaldas al Estado. Es más, desconfían de aquellos que promueven la evasión o elusión de impuestos, a los que andan en mercados negros y todo eso, bueno, medio que los ven con desconfianza. Por eso los llamo teóricos, porque son personas que están estudiando y difundiendo las ideas, que me parece importantísimo. Sí. ¿Sí? Pero bueno, esa sería la clave de los anarquistas teóricos. Los que sí actúan conforme a sus principios, y ojo, esto es una descripción, no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿no? Simplemente actúan consecuentemente con lo que piensan, buscando por todos lados cuanto rincón de libertad pueda existir, y si no existe, lo crean. Esos son los agoristas. Ajá. Los agoristas ven como inmoral que te metas en política, porque algunos agoristas consideran que es una buena estrategia, es algo comprensible que haya libertarios que quieran meterse en política, pero ellos no creen que sea moral uno mismo meterse. O sea, si sos agorista, cero política. Claro. Que la hagan otros, si quieren. Obviamente no participan en ninguna actividad política y es muy difícil que apoyen directamente esta estrategia. Bueno, finalmente tenemos a los reformistas. Son los anarquistas que ven algo de positivo en la estrategia de acción política y pueden llegar a meterse en partidos políticos que ya existan o crearlos para tratar de acceder al poder desde allí. Y desde allí iniciar el camino hacia el ideal anarcocapitalista. Una vez que están en acción los reformistas, quizás vos no le encuentres diferencia con un minarquista, con un anarquista filosófico, pero sí hay una diferencia radical. Si realmente es un anarcocapitalista reformista, su fin último es la abolición del Estado, ya sea ahora, dentro de unos años o dentro de 50 años, pero el fin es que el Estado desaparezca. Ok, luego de haber hecho esta clasificación, me está surgiendo una duda. A ver. Estamos viviendo en Argentina una revolución libertaria, ¿verdad? ¿O simplemente llegó al poder un liberalismo con esteroides? Desde hace un tiempo se escuchan frases como el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, gobierno libertario, medidas libertarias, votantes y militantes libertarios. Pero ¿son libertarios todos los seguidores, militantes y votantes de la actual administración del Estado argentino? ¿No es acaso contradictorio pensar en un gobierno libertario? ¿Es realmente Milei un libertario? A ver, no sé qué me puedes decir de eso. Buenísimas preguntas. Mira, si bien el trabajo de difusión que hizo Javier Milei y un montón de otras personas en los últimos años, la famosa batalla cultural que debe haber escuchado por ahí, sí, ha sido hasta cierto punto muy exitosa. Pero
no es cierto que la mentalidad del argentino o de la parte de la población que decidió votar a Milei se haya vuelto libertaria. No ha pasado eso, o sea, no es cierto. Es más, dentro de todo ese conjunto de gente que sigue a Milei, hay hasta antiliberales. Es muy pequeña la porción del electorado y de la masa militante que realmente es libertaria y conoce y respeta el ideario liberal. Mira, es demasiado pronto para decir que la batalla cultural no ha sido suficiente, ¿sí? Quizás con el paso del tiempo, esas masas de libertarios crezcan y realmente se respeten los principios del liberalismo y sean abrazados honestamente por muchas personas. Hoy en día, lamentablemente, eso no está sucediendo. Vos decís que eso no sucede porque se difundió poco las ideas libertarias, las ideas libertarias. No. Es algo nuevo si te pones a pensar para la gente. Exactamente. Esto fue una revolución realmente. Exactamente. Lo que pasa es que hay varias cosas. Vos tenés mucha gente enojada con, por ejemplo, el macrismo, por la tibieza del macrismo. Tenés mucha gente harta ya del peronismo y los caques, bueno, sí. peor que peronismo. Tenés a la gente cansada de la política en general. Bien, entonces vino este tipo nuevo que aparte... Ideas nuevas. Pero aparte la clave no es la idea, porque mucha gente todavía ni siquiera sabe lo que está diciendo Milei. Pero ¿qué pasa? Milei hizo promesas, y valga la redundancia, hizo promesas prometiendo sacrificio, dolor, aumentos de precios, cosas en el primer tiempo, con el objetivo de ir mejorando de a poco. Claro. Y eso la gente lo tomó como honesto. Como honesto. Aparte de que nunca estuvo metido en política y eso le llama la atención a la gente. ¿Entendés? Entonces, lo principal es que lo ven como alguien honesto. Lo ven fuerte, porque como está lo grito con todo el mundo, no se salva nadie de él. Entonces también eso le gusta a la gente. Es el grito que ellos no le pueden dar ni a Cristina, ni a Macri, ni a nadie. Lo da él. Entonces se siente identificada. Claro. Pero te puedo asegurar que son muy poquitos los que saben qué es ser liberal. Sí. Bueno, al comienzo me hablabas de los principios de todo liberal. ¿No es una contradicción hablar de un gobierno libertario o de medidas libertarias? Mira, a simple vista juntar las palabras gobierno y libertario puede sonar contradictorio. ¿Por qué? Porque si nos ceñimos a la definición real del término libertario, entendemos que ese término es un sinónimo de anarquista. Y si el anarquismo es justamente la ausencia de gobierno, quiere decir que no puede haber un gobierno libertario, o sea, gobierno anarquista. ¿Cómo es eso? Es un círculo cuadrado. Es contradictorio, sí, obvio. Pero como vimos, existen minarquistas que son filosóficamente anarquistas. Y vimos también que existen anarquistas que son reformistas, o sea, se meten en política. Es decir, que puede que dentro del gobierno hayan algunas personas que tengan como fin último la desaparición del Estado, o al menos el deseo de que eso suceda. Y bueno, en cuanto me decía de las medidas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí el debate es complejo. Y bueno, escuchá, aunque podemos decir que algunas medidas como ponerle el cierre de ministerios, organismos, empresas estatales, la eliminación de impuestos, regulaciones, prohibiciones, barreras, etc. Y otras medidas que siempre hay medidas que tiendan hacia la libertad del individuo. Pueden ser consideradas medidas libertarias, pero hay una cosita, existe un peligro latente y es el fortalecimiento del Estado a pesar de su reducción. Ok. Pero reducir los impuestos no es algo bien libertario. Mira, la reducción de impuestos en principio sí, es una medida libertaria, liberal. Sin embargo,
Hay teorías económicas como la curva de Laffer, que dice que esa baja de impuestos estimula la actividad económica. Ese crecimiento de la actividad económica lo que puede derivar es un aumento de la recaudación fiscal. A ver, lo pensemos un poquito. Si yo bajo la carga impositiva, hay personas que estaban en negro que no podían pagar impuestos, que ahora de repente dicen, bueno, sí, bajaron los impuestos, me puedo poner en blanco. Bien, entonces, ahora resulta que se bajaron los impuestos y la recaudación es mayor. Bien, ¿esto qué implica? Implica que el Estado, aclaremos una cosa, el Estado, ese ente coactivo que monopoliza el uso de la fuerza, podría terminar con más recursos. ¿Para qué? Para reforzar y consolidar ese control sobre la sociedad que tiene. Por eso, aunque el tamaño del Estado y la presión impositiva se hayan reducido, para un libertario esto puede sonar a peligroso, ya que si ahora tenemos un Estado más rico, tiene la posibilidad de aumentar su dominio controlador y represivo. Wow, la verdad que nunca lo pensé así. Es un riesgo entonces no solo para la economía, sino para la libertad misma de las personas. Efectivamente, mira, te doy otro ejemplo. Detrás del discurso aparentemente en favor de la prosperidad y el crecimiento económico, que ese discurso que busca sacar de la informalidad a la mayor cantidad posible de personas, se esconde la idea de poner a todas esas personas bajo la vigilancia y el control estatal. Los que antes de que llegara Milei estaban en negro, estaban ahí porque se estaban escapando del asfixiante control de los gobiernos. Ahora, al pasar a estar en blanco, la gente está a merced del parasitismo de los políticos. Sí. Quizá no de Milei y de los auténticamente libertarios que conformen el gobierno, pero ¿qué pasa con el resto de la estructura del gobierno? ¿Y qué pasa con los que vengan después de Milei? El que venga, que capaz que ni siquiera sea liberal, ¿entendés? Puede venir cualquiera. Bueno, ese tipo va a tener un Estado chico, eficiente, rico y a toda la ciudadanía en blanco. Claro. O sea, blanco igual bajo su control. Ahora te das cuenta del peligro que significa. Sí, es verdad. Entonces, Milei no es tan libertario como dice. No es tan sencillo, no es blanco o negro. Vamos a concederle a Javier el beneficio de la duda y lo aceptemos como un libertario o como él dice ser, un anarcocapitalista. Pero su gobierno podría no serlo, o no completamente. Milei antepone argumentos como el de la gradualidad de los cambios y se entiende. Y de nuevo, le concedamos el beneficio de la duda y el de la paciencia para esperar que las medidas sean cada vez más libertarias. Mira, el tiempo nada más nos va a decir si la estrategia reformista de Milei fue o no un éxito. Mira, hoy a menos de 2 años de comenzado el experimento libertario, es muy temprano para juzgar. Entonces, en definitiva, siguiendo la máxima de los liberales, que es el precio de la libertad es su eterna vigilancia, siguiendo esa idea, debemos estar atentos, analizando exhaustivamente cada movimiento que haga este primer gobierno libertario de la humanidad, tratando de dilucidar si dicha medida encamina a la sociedad hacia el ideal o simplemente terminará fortaleciendo al Estado, convirtiéndolo a mediano o largo plazo en un peligro para la libertad individual. Y me parece que los liberales deberíamos estar atentos y vigilantes ante otro peligro que pueda surgir, como ser las alianzas políticas que se hicieran o se vayan a hacer, ¿no te parece? Qué buen punto acabas de tocar, totalmente como vos decís. Mirá, esto es algo, también te quería hablar de esto, de la cuestión de las alianzas, y es simple. Aliarse con alguien, ¿sí? Cuando vos te querés aliar con alguien, implica que sí o sí vos vas a ceder cosas tuyas, ¿bien? Un estatista, ¿no? Al aliarse con un libertario, por ejemplo,
para poder generar esa alianza, lo que va a ceder son algunas cositas como por ejemplo algo de su afán controlador, regulador y parasitario. Eso suena genial. Que no pretenda chorear ni vigilarnos ni nada, está buenísimo. Pero un libertario, cuando va a hacer una alianza y tiene que ceder cosas, ¿qué va a ceder? ¿Qué va a ceder? ¿Qué cede? Libertades. Va a dejar pasar, va a mirar para otro lado cuando haya mucho control y mucho parasitismo. ¿Me entendés? Sí. Y eso no me suena bien. Milei lo dice. Milei dice que no hay un punto intermedio entre el bien y el mal, entre matar y respetar la vida. No hay un punto intermedio que signifique algo positivo. ¿O acaso la tortura, la mutilación o cualquier agresión física, si no acaban con la persona, son algo bueno? Y no. 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 O no, o respetás la vida o nada. O sea, no hay grises en eso. Claro. No existe la alianza posible entre una persona de bien y un asesino con esa idea. Quizás sean ejemplos extremos, pero es útil para entender el punto. Fíjate, entre libertad y esclavitud, ¿hay un punto intermedio que sea ético y moral? El secuestro sería el punto medio. ¿Sería un resultado positivo de una alianza entre un esclavista y un liberal? Creo que no. No. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que poner toda nuestra atención. Las alianzas con antiliberales son peligrosas. Entonces, con todos estos peligros que vos estás planteando, ¿cuál crees que debería ser la postura de cualquier liberal o libertario frente al gobierno de Milei? ¿Qué decís vos? Mira, particularmente en este último tiempo, comprendí que el ataque así desmedido, los insultos gratuitos al accionar de Milei en esta aventura política, no es correcto. Es inútil y hasta contraproducente. Nos terminan viendo como locos, entonces nuestro mensaje no llega. Claro. Bien, por ese lado una cosa. Y aparte, creo que tenemos que, como decía antes yo, que adquirir una postura de eternamente vigilantes, controlando, teniéndolo cortito al gobierno, cada movimiento que da, siendo críticos de toda medida que sea antiliberal o que parezca serlo, estar ahí vigilando, pero tampoco dejar de destacar cuando alguna medida o acción nos acerque a la libertad, a esa libertad absoluta por la cual luchamos los libertarios. Si nos abren una puerta, nos vamos a quejar porque listo, la abrió, pasemos. Claro. Yo veo ahora, por ejemplo, que gran parte de los seguidores de Milei son jóvenes. ¿Vos qué les dirías a esos chicos que están fanatizados con Milei y con toda su épica? A los jóvenes que están genuinamente entusiasmados y esperanzados con esta irrupción de Milei en el mundo de la política, les recomendaría que, sin disminuir su apoyo y seguimiento hacia Milei y su gobierno, pisen un poquito el freno y se tomen el trabajo de indagar en profundidad la riquísima tradición de pensamiento liberal y entender su constante e interminable evolución. No es una idea estancada. Quizás lo que dijo Alberdi hace 200 años ya no sea correcto o útil. El liberalismo está siempre, como dice Venegas Lynch, sentado en la punta de la silla. ¿Sí? Y aparte que sopesen la cantidad de posibilidades que tiene la tradición liberal, sobre todo las más extremas y consecuentes con el liberalismo, que son el anarquismo y el laborismo. Que las sopesen, que las conozcan, que las analicen. Y que comprendan, por ejemplo, que más allá de sus ideales patrióticos, tradicionalistas, religiosos, utilitaristas, la premisa es la libertad de cada individuo. ¿Sí? La libertad de cada individuo.
No importa si es argentino o no, no importa si es liberal o no, no importa nada. No importa nada más que su condición humana. Ya lo dijo San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. La verdad que sí. Sería importantísimo que entendieran la profundidad del pensamiento liberal. Perdón, Pau, una cosita más. Quisiera que recuerden que la libertad no se vota, no se legisla y no se concede. La libertad se ejerce y se defiende. Gracias, Gas, por aclararme tantos conceptos que ni siquiera sabía que existían. Y bueno, nos despedimos por hoy. Esperamos no haberlos aburrido y que puedan sacar algo positivo de esta charla. Gracias por haber llegado hasta acá y esperamos ansiosos sus comentarios. Chao. Hasta el próximo episodio. Abrazos libres y voluntarios.